Hola jóvenes, les habla nuevamente su profesor Jorge Armando Orozco Padilla. En esta oportunidad nos reencontramos de forma virtual nuevamente para seguir trabajando el tema de la historia de Colombia, este tema tan importante, tan fundamental, no solamente para ustedes en su etapa de formación académica, sino como colombianos al momento de conformar el sentimiento de identidad, de construir la identidad y de construir nuestro sentido de pertenencia por nuestro país y por nuestra nación. Por eso es importante que conozcamos sobre nuestra historia, sobre nuestros errores, con el objetivo, por supuesto, de no volverlos a repetir. En ese orden de ideas, la clase pasada tuvimos la oportunidad de mirar el tema de el proceso de independencia, uno de los temas más importantes seguramente para cualquier colombiano. Y el día de hoy pues vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la guerra bipartidista, el nacimiento del Partido Liberal en 1848 y del Partido Conservador en 1849, y entonces el inicio de largos conflictos entre estos dos partidos que finalmente terminaron con la separación de Panamá. Pero no me voy a adelantar más a la clase del día de hoy. Los invito entonces a que la veamos. Espero que sea de su agrado y que puedan ser productiva para ustedes. Adelante. El tema del día de hoy, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy porque es un temita muy interesante. Entonces vamos a avanzar rápidamente. El tema del día de hoy, vamos a continuar con el macro tema que hemos desarrollado, que es conflictos en Colombia o la historia de Colombia, porque la historia de Colombia está marcada precisamente por los conflictos, por las guerras internas. Entonces, ese es el gran tema que hemos venido desarrollando. La clase pasada decidimos dividir esta historia de Colombia en dos grandes bloques. Aquí lo podemos ver: historia del siglo XIX, historia del siglo XX. Nuestro país es un país joven, ¿cierto? Por ejemplo, Inglaterra, Francia, son países que tienen una historia como Estado riquísima de más de 1000 años, de más de, perdón, sí, de más de muchísimos siglos, de 10 siglos, 15 siglos, ¿cierto? Nosotros somos un país muy joven, una república muy joven, que nuestra historia apenas tiene 200 años, ¿cierto? Somos muy jóvenes, y es por eso, pues, pero es importante que aunque somos jóvenes en historia, tenemos que conocerla, tenemos que conocer nuestra historia, porque es ahí donde se crea precisamente el sentido de pertenencia, se construye la identidad de colombiano a partir del reconocimiento de lo que somos, de nuestro pasado. Y es por eso que nos tomamos la tarea en este año de hacer un análisis de nuestra historia, de la historia de Colombia. Bien, decíamos entonces que para que pudiéramos entenderla mejor, estos 200 años que tenemos los dividimos en dos partes: 100 años y 100 años. ¿Ya? Entonces, en los primeros 100 años, que va de 1800 a 1900, del siglo XIX, es lo que estamos estudiando. Posteriormente, comenzaremos a analizar el siglo XX, el siglo que va de 1800 a 1900, se llama siglo XIX, no se les olvide, siglo XIX. Y los años que van de 1900 al año 2000 son el siglo XX, y del 2000 al 2100 son el siglo XXI. Es decir, nosotros estamos en el año 20 del siglo XXI, ¿ya? O sea, que yo nací en el siglo pasado, en el siglo XX. Bien, entonces volviendo al tema, después de haber hecho esas precisiones para que no nos perdamos, regresamos a 200 años atrás, siglo XIX, 1800. Recordemos que en 1800 nuestro país comienza, para ser más exacto, en 1810, comienza con el conflicto que se dio a partir de la idea de separarnos de España. Recordemos que Colombia en esa época no se llamaba Colombia, sino la Nueva Granada, era una colonia del imperio ultramarino de España. Y a partir de ciertos acontecimientos de carácter internacional, como las guerras napoleónicas que llevaron a que Napoleón capturara al rey de España, ¿cierto? Eso llevó a que el gobierno español se debilitara en América y se desarrollara en 1810 un primer grito de independencia que buscaba independizarse de España, y que lo consiguió el 20 de julio de 1810 con el famoso conflicto del Florero de Llorente. Ese periodo se vio, digamos, nublado, porque
De 1810 a 1815 se dio la Patria Boba, que fue el enfrentamiento entre los colombianos o los nuevogranadinos que nos habíamos acabado de independizar. Unos querían que el sistema de gobierno fuera federalista y otros querían que fuera centralista. Esa división nos llevó a una guerra de 5 años que fue aprovechada posteriormente por España en 1815, cuando terminó la guerra napoleónica, y mandaron a reconquistarnos de la mano de un señor llamado Pablo Murillo, más conocido como el Pacificador, que sometió a la ciudad de Cartagena a un sitio de 3 meses, ¿cierto? Que generó pues obviamente muchísimas muertes de hambre y luego fusilamiento, y fue una reconquista muy pero muy sangrienta de 1800, en el año de 1815. Sin Profe, una embargo, pregunta. déjame y termino y ya te doy la palabra, esta primera partecita, que es recordar. Y de 1815, pues inicia, digamos, nuevamente ese proceso de independencia, esta vez de la mano del venezolano Simón Bolívar, obviamente acompañado de Francisco de Paula Santander y otros grandes próceres de la independencia que lanzaron una campaña, pues, sorprendente por allá por los llanos de Venezuela, atravesaron los llanos de Venezuela, atravesaron los llanos de Colombia, y luego hicieron algo que nadie pensaba, y era subir a las cordilleras, ¿cierto? Subir a la parte más alta de las cordilleras, cogieron por sorpresa al ejército español y los derrotaron en 2 batallas muy importantes, la batalla del Pantano de Vargas, que fue crucial, decisiva, y posteriormente la batalla del Puente Boyacá el 7 de agosto de 1819, cuando se cierra por fin la independencia de Colombia. Posteriormente, en el año de 1821, es decir, 3 años después de la independencia de Colombia, se da el Congreso de Río Negro, donde se crea la Gran Colombia, formada precisamente por el actual territorio de Colombia, que en esa época, repito, no se llamaba Colombia, sino que se llamaba la Nueva Granada, por el territorio de Venezuela y por el territorio de Ecuador. Por eso, repito, tenemos las mismas banderas, amarillo, azul y rojo. Posteriormente, unos 9 años después, en el año de 1930, se independiza o se separa, la Gran Colombia se separa, Ecuador toma su camino, Venezuela toma su camino, y Colombia pues se convierte en un país separado. Se acaba el gran sueño de Bolívar en 1930, y eso le causa una profunda decepción a Bolívar, que decide renunciar a la presidencia y se decide exiliar en Europa. No alcanza a salir de Europa en ese trayecto de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá a Cartagena para irse a Europa. Fallece antes de llegar a Cartagena en Santa Marta, en la famosa quinta de San Pedro Alejandrino. Bien, hasta ahí. Esa fue la clase que dimos la clase pasada. Esa fue la clase que dimos la clase pasada sobre la guerra de independencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien iba a preguntar algo ahorita? Sí, profe, Adelante. ¿por qué le llamaban el pacificador si la reconquista fue violenta? Porque, bueno, buen nombre, porque le llamaban el pacificador porque para el punto de vista de los españoles, las colonias estaban rebeldizadas, ¿ya? Las colonias estaban rebeldizadas, entonces él venía a pacificarlo, en sentido de que lo iba a pacificar, en el que los iba a calmar a las colonias, iba a generar la paz para que hubiera tranquilidad. Claro que era una paz, por eso el concepto de paz es tan problemático, ¿cierto? Entonces, la paz a veces es interpretada dependiendo del punto de vista en que se mire. Entonces, por ejemplo, esa paz que proponía el pacificador era una paz que se basaba en la guerra. Fíjense ustedes, también así como la paz que promociona nuestro amigo Álvaro Uribe, famoso expresidente, la paz de él en su gobierno, él hablaba de paz, pero la paz ¿cuál era? La paz era la guerra, porque él decía que se iba a alcanzar la paz cuando extermináramos a todos de forma violenta, a todos los grupos armados. O sea, era la paz se alcanzaba, pero con la violencia, correcto. Entonces es algo parecido la percepción que tuvo Uribe en su momento con la percepción que tuvo Murillo en el siglo XIX, cuando hablaba de pacificador, porque él iba a pacificar las colonias, pues acabando con todos los rebeldes. Pues después de que se acabara con todos los rebeldes, pues iba a haber paz. Por eso le llamaban el pacificador Murillo. ¿Correcto, Cris? Sí. Ah, bueno, listo. Bueno,
Hay otra preguntita, nos quedó claro hasta ahí entonces la clase anterior que fue la guerra de independencia, ¿sí? Bien, bueno, entonces si no hay más preguntas, entramos al tema que nos corresponde el día de hoy, las guerras bipartidistas del siglo XIX. Entonces, ya alcanzamos la independencia precisamente en el año de 1819 con la batalla de Boyacá, digamos que esa fue la batalla decisiva. Colombia al fin se deshizo de los europeos, no fue algo sencillo, o sea, tampoco fue algo muy tranquilo. Bolívar para lograr la independencia no fue que repartió flores a los soldados españoles. O sea, hubo una guerra terrible, terrible. Cientos de miles de soldados españoles y de soldados criollos, colombianos, afrodescendientes, muchísima gente murió en esa guerra, pero después de tanta sangre que se derramó, pues los patriotas lograron la independencia. Decíamos entonces que se dio en el año de 1819. Bueno, durante los años siguientes de la independencia de Colombia, las cosas se mantuvieron muy parecidas a lo que había sido la colonia. Durante los primeros 30 años de República Independiente, es decir, de 1820 a 1850 más o menos, todo económicamente y políticamente fue todo muy parecido. Las instituciones de la colonia se mantuvieron. Los únicos que cambiaron fueron los administradores. Es decir, antes administraban los españoles y ahora administraban los blancos criollos. Pero por lo demás, las instituciones se mantuvieron casi por 30 años después de que habíamos conseguido la independencia. Los primeros cambios se dieron ya en los años 50 del siglo XIX, cuando sucede entonces varios hechos importantes. El primer hecho importante, pues en los años 50, fue el nacimiento de los partidos políticos. En el año de 1848, aquí lo podemos ver, nace el Partido Liberal, nace el Partido Liberal, el Partido Rojo, el Liberal, y un año después, en el año de 1849, nace el Partido Conservador. El nacimiento de los dos partidos políticos va a ser algo fundamental para entender la historia de Colombia, porque esos partidos políticos van a generar una serie de conflictos en la historia de Colombia que la marcarán por toda su historia. ¿Ya? Esos dos partidos, digamos, no sé si algunos historiadores piensen, pero el nacimiento de esos dos partidos fue trágico para el país, porque esos partidos políticos en el siglo XIX y gran parte del siglo XX se llevaban a cabo como si fueran fanáticos, ¿ya? Los miembros de cada uno de esos partidos eran fanáticos, así como los fanáticos del fútbol, ¿cierto? Entonces eran liberales. Si tú eras liberal, tu hijo tenía que ser liberal, tus familiares tenían que ser liberales y veías como enemigo acérrimo al otro lado, que eran conservadores. Durante muchísimos, pero muchísimos años, casi 150 años, en Colombia prácticamente existieron solamente dos partidos. Solamente hasta la Constitución del 91, y es por eso otra de las cosas tan importantes de la Constitución del 91, recordemos, que permite o amplía la participación política, digamos que se genera una gama amplia de partidos políticos y de posibilidades para que la gente pueda elegir. Pero desde 1848 que nació el Partido Liberal hasta prácticamente la Constitución del 91, es decir, aproximadamente 150 años, prácticamente Colombia fue una democracia bipartidista. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba conformada básicamente por dos partidos, el liberal y el conservador. Esos dos partidos... Profesor, dime, adelante, Keiner. usted dice que fueron dos partidos hasta la Constitución de 1991. Sí. Pero como tengo entendido, Luis Carlos Galán en algún momento creó el neoliberalismo. Entonces, o sea, ¿el liberalismo de ese tiempo se transformó o habían dos liberalismos o cómo fue eso? O sea, eran corrientes, como su mismo nombre lo indica, neoliberalismo, nuevo liberalismo. Y así surgieron varias formas
de partidos. No es que estaba prohibido generar partidos, ojo, bueno, de todas maneras buena la intervención de Keynes, para que quede claridad. No era que estaba prohibido crear partidos políticos nuevos, se podía crear. Lo que pasa es que los espacios de participación democrática y el sistema democrático representativo de ese momento, digamos que estaba diseñado únicamente para que esos dos partidos se consolidaran. Lo que surgían entonces eran vertientes, eran corrientes, eran formas de percibir el mundo, de percibir el desarrollo del país, pero dentro del mismo partido. Entonces, por ejemplo, Luis Carlos Galán era del Partido Liberal y tenía dentro del Partido Liberal, digamos, una corriente de pensamiento o una rama del Partido Liberal que de pronto difería de algunas percepciones del liberalismo en general. Pero en términos generales, existían partidos políticos, además del liberal y el conservador, existían otros partidos políticos, pero que el sistema llevaba a que prácticamente no pudieran crecer. ¿Ya? En el papel podía existir partidos políticos, pero en la práctica no se daba. Solamente hasta la Constitución del 91, que hace una participación amplia, es que se consolidan esos otros partidos políticos como tal. Es decir, que se le dan las herramientas, ya se le dan las herramientas para que los demás partidos políticos se consoliden y puedan formarse. Y es por eso que hoy tenemos una amplia gama de partidos políticos. Está el liberal y el conservador, obvio, pero ahí pues una enorme gama. Está la Alianza Verde, está el Cambio Radical, está el Polo Democrático, está incluso hasta posturas un poquito más radicales, que es el del partido político de la FARC. En fin, tenemos una amplia gama de partidos políticos que nacen, decíamos, de la Constitución del 91. No sé si, Keynes, ¿te quedó claro o tienes algún otro comentario? Keynes, ¿sí? No hay comentario. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ya nos quedan 5 minuticos, ya saben, en el momento en el que se nos cierre la sesión, ya saben que tienen que volver a entrar. ¿Ya? Uy, parece que se nos cerró. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Bueno, parece que se nos cayó, no sé qué pasó, no sé si huele internet o qué, pero de todas maneras, estamos aquí, ya continuamos. Sigo entonces, les comparto. Le decía a Keynes que si quedó clara la explicación, si la alcanzaste a escuchar o se cortó antes de que la escuchara, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta. No, sí, sí. Ah, ok, listo. Entonces, Ya, profe, quedó todo claro. Ok, perfecto. Vamos entonces a continuar con la clase. Bien, te decía entonces que en 1848 nace entonces el Partido Liberal y en 1849, un año después, nace el Partido Conservador. A partir de ahí decíamos que se inicia una gran disputa ideológica en Colombia. Lo primero que debe quedar claro de antemano es que ambos partidos, tanto el liberal como el conservador, son de ideologías capitalistas, ¿ya? Son de ideología político o se basan en la teoría político-económica del capitalismo. Recordamos que el capitalismo privilegia siempre a la empresa privada. Entonces, ¿cuál era la gran diferencia, profe, si ambos eran capitalistas? Aquí lo observamos en este cuadro que está aquí. Las diferencias eran en el orden económico, ambos eran capitalistas, pero el liberalismo, el Partido Liberal se identificaba con una política capitalista de libre cambio, es decir, que los productores, que los productos foráneos pudieran entrar a nuestro país, ¿cierto? Para beneficiar sobre todo a los comerciantes y a los artesanos que vendían sus productos en el exterior. Es decir, los liberales estaban de acuerdo con un capitalismo de libre cambio, es decir, que no existieran aranceles y que no existieran impuestos para que los productos pudieran venderse libremente de un lugar a otro. Es decir, que en Colombia pudieran vender productos de Estados Unidos o de Europa y que igualmente eso facilitara la venta de productos colombianos en el exterior, ¿correcto? Por su parte, los conservadores estaban más del lado de la agricultura, ¿ya? Ellos estaban también de acuerdo con el capitalismo,
pero el capitalismo de ellos, la percepción de desarrollo económico basada en el capitalismo que tenían los conservadores, se basaba en el desarrollo de la agricultura. Es decir, para ellos lo más importante era que los grandes agricultores, que se impulsara la agricultura, pero a gran escala, que existieran grandes productores de comida como arroz, como frijol, como café, ¿cierto? Como tabaco, como el añil, que eran los productos del siglo XIX, y que Colombia se insertara al mercado mundial como monoexportador de esos productos, pero a partir de incentivar la producción agrícola, ¿correcto? Que Colombia entrara al mercado mundial como país monoexportador. Entonces, esa era la gran diferencia a nivel económico entre los liberales y conservadores. Por un lado, repito, a nivel económico, los liberales estaban de acuerdo con eliminar los aranceles, eliminar los impuestos a las importaciones, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que también se le abrieran las puertas a los productos colombianos en el exterior. Por su parte, los conservadores también estaban de acuerdo con el capitalismo, pero creían que el desarrollo se debería generar desde el campo, desde la concentración de la tierra, es decir, que la tierra se le asignara a las grandes industrias, que a nivel económico la gran diferencia tenía que ver con la forma como se concebía el desarrollo del capitalismo. Ambos eran capitalistas, pero los liberales creían que se debía incentivar la disminución de los aranceles para que existiera el libre cambio, es decir, que pudieran transportarse mercancía sin que existieran impuestos de por medio. Y por su parte, los conservadores creían que se debía impulsar la industria agrícola, ya tenía que impulsarse las empresas agroindustriales y que Colombia debía entrar como monoexportador agrícola, es decir, que debía desarrollar un producto mayoritariamente agrícola para entrar al mercado mundial, que podía ser el tabaco, el café o el añil. Como ya sabemos, fue el café. A mediados del siglo XIX, un poquito más allá, se convierte Colombia en un país exportador de café. Posteriormente también, en comienzo del siglo XIX, también comienza a exportar banano. Recordemos la masacre de las bananeras, porque también se impulsó la industria del banano. Y hoy por hoy, pues todavía seguimos siendo un país exportador, pero ya hemos diversificado nuestra producción, exportamos pues una gran cantidad de productos, entre esos frutas como el banano también, el carbón, el café, las flores, los textiles. Bueno, tenemos una variedad amplia de productos hoy. Bueno, eso a nivel económico. A nivel político, la gran diferencia decíamos que era el sistema. Los liberales creían que debía ser federalista, los conservadores centralistas. Los liberales creían que si bien debía haber una capital, Bogotá, pero también creían que se le debía dar una autonomía a las provincias para tomar sus propias decisiones, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia es un país muy grande y que además tiene unas vías de comunicación muy difíciles, sobre todo en esa época, no tanto hoy, pero en esa época sí hay que tener en cuenta que la vía de comunicación en el siglo XIX no eran los buses porque no existían, no eran los aviones porque no existían, no eran los trenes porque sí existían, pero Colombia no tenía plata para hacer un tren tan grande que comunicara la costa con el interior del país. Entonces, ¿cuál era la vía de comunicación? Era el río Magdalena. Era la principal vía de comunicación, era el río Magdalena. Entonces, si tú querías ir a Bogotá, tenías que coger un barco, una embarcación que te transportaba por todo el río Magdalena, desde la costa hasta Honda, que llega, por allá llega el río Magdalena hasta cerca de Bogotá. Entonces, el trayecto era larguísimo, podía demorarte 2 meses, 3 meses, todo también dependía del clima, como estuviera. Entonces, en esas condiciones, los liberales justificaban de que era muy difícil que se gobernara desde una sola ciudad central, como era Bogotá, que estaba allá en las montañas. Era muy difícil que se gobernara y por eso proponían que fuera un sistema más bien federalista, al estilo de Estados Unidos, ¿cierto? De que cada estado en Estados Unidos tiene cierta autonomía, tiene sus propias leyes y todo lo demás. Tanto fue así que en un momento Colombia se llevó a llamar, como veremos más adelante, Estados Unidos de Colombia. Tuvo muchísimos nombres, entre esos, uno de esos nombres fue Estados Unidos de Colombia. Bien, por su parte, los conservadores creían que a nivel político el sistema tenía que ser centralista, es decir, que debía haber una ciudad que administrara todos los recursos del país. Por último, tenemos la parte ética. A nivel ético,
los liberales, y digamos, creo yo que era una de las cosas más polémicas, una de las cosas que mostraba la mayor diferencia entre liberales y conservadores, aunque ambos eran capitalistas, los liberales tenían una forma de pensamiento basado en las libertades personales, pues creían que todas las personas tenían el derecho a pensar libremente, a practicar la religión, a tener libertad de culto, ¿cierto? Es decir, practicar la religión que ellos querían, a expresarse libremente. Por su parte, los conservadores eran todavía en la parte ética, eran muy conservadores, su nombre lo indica, entonces tenían una moral basada en el catolicismo. Creían que la Iglesia Católica tenía que seguir siendo un elemento importante en la sociedad y que los valores que proponía la Iglesia Católica tenían que seguir siendo importantes. Entonces ese fue un punto muy importante, muy álgido de la sociedad, porque recordemos que en esa época Colombia todavía era un país muy rural y era un país muy religioso. Entonces los padres, los curas, por lo general, eran de la corriente, eran del Partido Conservador, porque de alguna manera los conservadores defendían defendían de que la iglesia tuviera un papel preponderante en la sociedad, y los liberales, por el contrario, creían que si Colombia debía ser un país laico, es decir, que no debía tener injerencia la iglesia en las decisiones que tomara el país. Esas eran las principales diferencias entre liberales y conservadores, ¿ya? A nivel económico, a nivel político y a nivel ético. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre las diferencias entre los liberales y los conservadores? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Yo tengo una. Adelante, Rodolfo, te escucho. Yo tengo una. Adelante. Profe, yo tengo una. Cuéntame. Cuando se crean los liberales y los conservadores, o sea, ¿quién eran los líderes ahí? Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander. No, ya toda esa buena pregunta. ¿Quién Bueno, eran los líderes? muy bien, bueno, buena pregunta. Lo primero tiene que dar claro, mire el año, 1848, correcto. Recuerda que la independencia de Colombia se dio en el año de 1819, es decir, ¿cuántos años habían pasado desde la independencia de Colombia? ¿Cuántos años? 29. Prácticamente 30 años, ¿cierto? Ya en esa época, ya los próceres de la independencia, los próceres, ya prácticamente todos ya estaban muertos, porque ellos, los próceres de la independencia, fueron combatientes, fueron generales, y los generales pues tuvieron una corta vida. Fíjate, Bolívar murió muy joven, Bolívar murió por ahí a los 40 años, creo que murió Bolívar, ¿ya? Nariño murió también relativamente joven, ¿cierto? Francisco de Paula Santander también, o sea, ya para esa época, ya todos los grandes próceres de la independencia ya no estaban, ya habían muerto. Y es ahí, por eso es importante el nacimiento de los partidos políticos, porque digamos que es el inicio de una nueva república. Yo te había dicho que durante esos primeros 30 años donde gobernaron todavía los generales, los próceres de la independencia, se habían mantenido las instituciones. Es decir, todas las instituciones de la época colonial se mantuvieron durante los primeros 30 años. Lo único que cambió fueron quienes las administraban. Entonces, cuando estaban los españoles, lo administraban los españoles, y ahora lo administraban los criollos. Ya cuando comienzan a nacer los partidos políticos, ya digamos que se acaba esa percepción militarista, esa es la palabra. Digamos que esos primeros gobernantes que tuvo nuestro país, que eran próceres de la independencia, eran militaristas. Ya con el nacimiento de los partidos políticos comenzaron a aparecer unas nuevas figuras políticas que ya no eran militaristas, sino que eran políticos, que estaban formados en la ideología, ya en las diversas ideologías. Ya ellos no eran militares, porque ya los militares, digamos que durante esos 30 años desde la independencia, ya fueron desapareciendo. Algunos se hicieron ya demasiado viejos para seguir gobernando. Los poquiticos que siguieron vivos ya estaban demasiado viejitos para gobernar. Entonces, digamos que entró la juventud. Con el nacimiento de los liberales y los conservadores, la mayor parte eran jóvenes formados, que habían estudiado política en Europa, que se habían preparado y llegaron al país, digamos, a tratar de cambiar pues todo eso
que, digamos, como te había dicho, todas esas instituciones que se habían quedado. Uno de los grandes avances de la llegada de los liberales en 1848 fue la eliminación de la esclavitud. Fíjate que una de las promesas que hizo Simón Bolívar a los haitianos que lo ayudaron para el proceso de independencia, que lo apoyaron económicamente, y una de las promesas que le hizo también a todos los esclavizados, ojo que no digo esclavos, sino esclavizados, a todos los esclavizados que lo apoyaron en la lucha en las batallas independentistas, era que iba a acabar la esclavitud, pero no fue así. Cuando el ejército patriota logró la victoria, no se acabó la esclavitud. Hubieron leyes como la libertad de vientre, que decía que los que nacían en determinados lugares del país ya nacían libres, pero realmente no se acabó la esclavitud, sino cuando los liberales llegaron al poder ya en 1850, más o menos 1851, 52, fue que se acabó la esclavitud, repito, con la llegada de los liberales. Pero durante todo el tiempo, repito, entre la independencia de Colombia, que fue 1819, hasta más o menos 1850, las instituciones se mantuvieron iguales y los gobernantes más que todo fueron los antiguos generales, los antiguos militaristas que lograron la independencia, ¿correcto? No sé si te quedó clara ahí la respuesta, Rodolfo. ¿Sí? Rodolfo, ¿te quedó clara la respuesta? Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces yo creo que ya quedó claro ahí las diferencias entre liberales y conservadores. ¿Qué consecuencias trajo estas diferencias entre liberales y conservadores? Trajo guerra. Esa fue la principal consecuencia. Eso llevó a que los liberales y conservadores se enfrentaran en una cantidad de guerras, que no vamos a enumerarla porque son una cantidad enorme durante todo el siglo XIX. Cada vez que ganaba un partido, que ganaban los liberales, enseguida los conservadores armaban un ejército y se iban a pelear contra los liberales. Luego los liberales, cuando los conservadores ganaban, pues hacían lo mismo, armaban un ejército y se iban a pelear contra los conservadores. Cuando los liberales llegaban al poder, lo primero que hacían era crear una constitución nueva, imagínate tú, y un nombre, y cambiaban el nombre del país. ¿Cierto? Creaban una constitución nueva y cambiaban el nombre del país. Lo mismo hacían los conservadores. Cuando llegaban al poder, creaban una constitución nueva y cambiaban el nombre del país y eso generaba una nueva guerra. Y así se mantuvo Colombia por casi 50 años. Llegó un momento álgido en este periodo, ¿cierto? En este periodo. Bueno, hasta ahí, digamos, no sé si tienen alguna pregunta. Entre los principales nombres que tuvo Colombia en esa época, bueno, los que me acuerdo, porque fueron muchos, fue, bueno, el que me acuerdo mucho fue Provincias Unidas de Colombia, se llamó, le volvieron a poner Nueva Granada, le pusieron Estados Unidos de Colombia, imagínate, ese es uno de los nombres que más me acuerdo. Se alcanzó a llamar Estados Unidos de Colombia cuando los liberales llegaron al poder y decidieron que cada provincia, cada estado iba a ser independiente, iba a tener su propio ejército, y eso fue algo terrible porque Cartagena tenía su ejército, Santander tenía su ejército, Bogotá tenía su ejército, Tunja tenía su ejército, y eso llevó a que nos enfrentáramos, a que en un momento determinado la provincia de Santander le declaró la guerra a la provincia de Cartagena, por decirlo, o la de Santa Marta se la declaró a la de Cartagena y comenzaron a haber guerras entre los estados, es decir, fue una locura total cuando se crearon los Estados Unidos de Colombia. Bien, pero en síntesis, en conclusión, en esta primera parte lo que quiero que quede claro, porque no quiero que entremos en detalle porque son detalles muy largos, muy extensos. En términos generales, lo que me interesa que ustedes sepan es que en la segunda mitad del siglo XIX se crearon dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que estos dos partidos eran capitalistas, pero aunque eran capitalistas tenían algunas diferencias en lo económico, en lo político y en lo ético, y que esas diferencias llevaron a que constantemente estuvieran en guerra durante el siglo XIX. Y esas guerras se daban principalmente porque cada vez que uno de los dos partidos llegaba al poder, hacía una nueva constitución y le cambiaba el nombre al país, y eso generaba una confrontación, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Sí, Profe, adelante. ¿cómo llegaban al poder? Democráticamente votaban y ganaban, por decir algo, los liberales. Entonces, cuando llegaban los liberales, enseguida cogían y cambiaban la constitución y cambiaban el nombre del país. Y eso llevaba a que los conservadores le declararan la guerra a los liberales y se armaba una guerra ahí terrible. Y al pasar el tiempo, pues se llevaba nuevamente unas elecciones y así consecutivamente. Es decir, Colombia se la pasaba entre elecciones y guerras en el siglo XIX. ¿Sí? Sí, adelante. Rodolfo. Cuando usted dijo... Te escucho. Rodolfo, te escucho. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Adelante. Adelante. Colombia la representa. No me escucha, estoy hablando. Te escucho. Adelante. Ah, bueno. Usted dijo que Colombia era representativa, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿por qué en esos tiempos había elecciones si Colombia todavía no era participativa? Pero es que la democracia representativa, recuerda, eso lo dimos en la clase pasada cuando dimos democracia, en la democracia representativa tú eliges a tus representantes, tú votas, tú eliges a tus representantes, ¿ya? Lo que pasa es que no era participativa. Participativa es que no solamente eliges a tus representantes, sino que además puedes participar de diferentes modos, no solamente a través del voto, sino a través de otros mecanismos. En la democracia representativa tú votas, ya tú votas, tú eliges a tu representante, pero hasta ahí llega tu participación, porque ya el representante va a hacer lo que él quiere. Esa es la diferencia entre democracia representativa y participativa. Ya en la representativa tú eliges a tu representante. Lo que pasa es que el representante ya no tiene más nada que ver contigo, porque ya él desarrolla su programa y ya tú no puedes participar de ninguna otra forma. ¿Correcto? Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí entendiste? Bien. Entonces, ese era el sistema de gobierno en Colombia, era representativo únicamente. Bueno, vamos a ver este video para resumir un poco esta época de Colombia, la época de las guerras bipartidistas del siglo XIX. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Las luchas partidistas del siglo XIX. Una vez expulsada la corona española en 1810, se hizo necesario definir qué rumbo tomaría el país. En el debate entre aceptar una autoridad central u organizar la nación en entidades independientes, sucedió un conflicto al interior de una provincia. Mientras Cartagena era una de las principales opositoras a que la autoridad de Santa Fe fuera el poder central del nuevo reino de Granada, la provincia de Mompox intentaba lo mismo, pero en relación con la provincia de Cartagena. En 1811, Mompox se declaró independiente. En ese momento se dio un primer conflicto civil entre compatriotas, asegurando el dominio de Cartagena sobre Mompox. ¿Sabe usted en qué año se separa Colombia de Venezuela? No. No tengo ni idea. En los inicios de la Gran Colombia, que tuvo lugar entre 1819 y 1831, la división política se dio entre una facción liberal y otra bolivariana, antecedentes directos de conservadores y liberales. La visión de Simón Bolívar proponía un Estado absoluto inspirado en la República Romana y cercano a las autoridades clericales, pero los liberales, con Francisco de Paula Santander a la cabeza, cuestionaban el poder casi monárquico y veían con malos ojos la cercanía de Bolívar con el clero. Después de 1830 hay una disolución, la disolución de la Gran Colombia. Luego se constituye lo que vamos a denominar la República de la Nueva Granada y allí se empieza a plantear la necesidad de hacer una transformación en el aparato jurídico, político, pero también religioso.
En 1839 se dio un conflicto entre dos visiones políticas opuestas durante la presidencia de José Ignacio de Márquez. Debido a una decisión del Congreso de suprimir los conventos pequeños en Pasto, hubo revueltas que terminaron en la Primera Guerra Civil de la República de Colombia, la Guerra de los Supremos. Esto fue aprovechado por los liberales con el fin de impulsar una reforma federalista. José María Obando es un personaje que va a formar parte de esa Guerra de los Supremos y que tiene como motivo la famosa lucha por los conventos, o la Guerra de los Conventos. Enfrenta a las facciones del gobierno que son un poco más inclinadas hacia las posturas liberales, frente a los sectores más conservadores y más tradicionales de la sociedad, a las élites regionales. La Guerra de los Supremos dio forma a las diferencias políticas que dividieron a conservadores y liberales unos años después. En 1848 el político Ezequiel Rojas sentó las bases programáticas de lo que sería el Partido Liberal. Menos de un año después, en 1849, Mariano Ospina Pérez y José Eusebio Caro crearon el Partido Conservador. Estos dos partidos se convirtieron en una fuerza unificadora de un país dividido geográfica y culturalmente y abarcaron todo el territorio nacional. Para 1849 se habían perfilado ya claramente los dos partidos políticos y en el ascenso tenemos la presencia de los liberales claramente definidos. José Hilario López va a ser uno de esos reformadores del país, en términos no solamente políticos, sino en términos sociales y culturales. Quizás es más reconocido por una de sus decisiones que fue muy controversial en su momento, que fue la declaratoria de la libertad de los esclavos. En 1849, con la llegada del liberal José Hilario López, Colombia vivió políticas de liberalización económica y educativas, resumidas en la Constitución de 1863, que recogió las posiciones del liberalismo radical y dio paso a los Estados Unidos de Colombia. En el siglo XIX en Colombia se empezaron a definir las identidades políticas que guiaron el nacimiento de la nación y de los partidos políticos. Este proceso estuvo marcado por múltiples episodios de violencia. El siglo XIX en Colombia finalizó con un enfrentamiento armado que se situaba en el corazón de la disputa entre conservadores y liberales, la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los Supremos tuvo lugar en Colombia entre 1839 y 1842. Me parece interesante porque es una forma como más didáctica o algo así de nosotros aprender, no libros y estar en la universidad o en un salón de clase. Entonces me parece chévere la idea. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Dudas, no hay preguntas. Bueno, entonces esa era las guerras del siglo XIX. ¿Cómo va a terminar entonces esas guerras? Va a terminar con la mayor de todas las guerras del siglo XIX. Va a ser la última de las grandes guerras del siglo XIX. Esa va a ser la Guerra de los 1000 días. No se les olvide nunca esta guerra porque va a ser muy importante para la historia de nuestro país. La Guerra de los 1000 días es, digamos, la última de las grandes guerras entre liberales y conservadores en el siglo XIX. En el siglo XIX, porque en el XX luego van a venir otras guerras entre liberales y conservadores, pero en el siglo XIX la última es la Guerra de los 1000 días. Ahí tenemos la fecha, se da entre 1899 y 1902. ¿Por qué se da esa guerra? Bueno, se da en parte porque nace la Constitución de 1886. ¿Se acuerdan de esa Constitución de la que tanto hablamos en clases de democracia? Nace en el año de 1886. Esa Constitución se le llamó la Constitución de la Regeneración. ¿Por qué se le llamó la Constitución de la Regeneración? Porque lo que se buscaba era reconstruir el país. Antes de esa Constitución, Colombia venía de unas divisiones internas, lo que les había dicho. Colombia venía de un sistema político demasiado federalista en el que se había dividido al país en estados, en diferentes estados, en los Estados Unidos de Colombia, y entonces eso llevó incluso a que cada estado tuviera su propio ejército y llevó a que hubieran guerras entre los estados. Entonces llega al poder un señor, un presidente muy, muy importante, uno de los pocos presidentes costeños que ha tenido Colombia, y entre otras cosas, además cartagenero, se llamó Rafael Núñez. No se le olvide tampoco nunca ese nombre que es muy importante para la historia de nuestro país. Rafael Núñez entonces crea
cuando llega al poder crea esa nueva constitución, aunque Rafael Núñez era liberal, él por decirlo de alguna manera, se pasteleó al conservadurismo, se pasó al ala conservadora y prácticamente creó una constitución para los conservadores que fue la constitución de 1886. Esa constitución pues suprimió muchos de los derechos, muchas de las libertades que tenían los liberales y persiguió sobre todo a los liberales. Y ese resentimiento de los liberales con Rafael Núñez y con la Constitución de 1886 llevó a que se declarara, a que los liberales se levantaran en armas contra los conservadores en el año de 1899, es decir, en el último año del siglo XIX, en el año de 1899, entonces inicia una guerra terrible entre liberales y conservadores que se llamó la Guerra de los 1000 días, porque duró 3 años y 3 años son más o menos, un poquito más, un poquito menos, son más o menos 1000 días. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esa guerra? ¿Por qué es tan importante esa guerra? Porque al finalizar esa guerra va a suceder algo terrible para Colombia. Va a suceder quizás el hecho histórico más terrible que ha sucedido en Colombia, políticamente hablando, por supuesto, que fue la pérdida de Panamá. Al final de la Guerra de los 1000 días, Panamá, la consecuencia más terrible es la separación de Panamá. Bien, ¿alguna pregunta sobre la Guerra de los 1000 días? ¿Nos quedó claro cuáles fueron sus causas? ¿Alguna pregunta? ¿Nos quedó claro? ¿Todo claro? Profe, tengo una pregunta. Adelante, Cris. Profe, ¿se podría decir que la Guerra de los 1000 días? Sí, Cris. Se perdió Cris. Forma parte. ¿No me está escuchando? Nada, no te escuché. Repíteme la pregunta. ¿Aló, me escucha? Sí, ahora sí, repíteme la pregunta. Que si se podría decir que la Guerra de los 1000 días hizo parte del periodo de la Patria Boba. No hizo parte del periodo de la Patria Boba, porque recuerda que el periodo de la Patria Boba va de 1000. O sea, técnicamente, conceptualmente, podemos decir que sí, que que entre otras cosas fue una especie de patria boba, pero digamos que teóricamente hablando no, porque recuerda que la patria boba va de una fecha a una fecha específica, va de 1810 a 1815, ¿correcto? Entonces eso sí tiene que quedar claro, de 1810 a 1815. Estamos hablando de 1899, es decir, estamos hablando de casi unos 75 años después de la patria boba, 75 años después de la patria boba. Aunque sí podemos decir ya de forma coloquial, si lo queremos, de que realmente seguimos en una patria boba, ¿no? Como por ahí el video nos dice, nosotros seguimos en la patria boba. Pero técnicamente la patria boba de 1810 a 1815. ¿Correcto, Cris? Sí. Sí, correcto. Sí, porque es que a veces no hace... en las pruebas del IFE ha salido varias veces la pregunta sobre la patria boba. Entonces tiene que tener claro que la patria boba de 1810 a 1815. Bien, vamos a ver este video que nos resume un poco la Guerra de los 1000 días. No sé si hay alguna otra pregunta sobre la Guerra de los 1000 días, ¿no? Vamos a ver. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Guerra de los 1000 días, primera parte. Librada desde 1899 hasta 1902, la Guerra de los 1000 días es uno de los episodios de violencia política más recordados de la historia colombiana, dejando cerca de 100.000 colombianos muertos, el 2.5% de la población de ese entonces. Pensar en este conflicto implica traer a la memoria la regeneración conservadora liderada por Rafael Núñez a finales del siglo XIX y la disputa por el poder político que hizo de Colombia un campo de batalla. ¿Sabe en qué año Rafael Núñez fue presidente? Rafael Núñez. No. No, señor. Uy, no.
La llegada a la presidencia de Rafael Núñez en 1884 dio por terminada la hegemonía de los liberales, quienes habían forjado la Constitución Federalista de 1863 y mantenido el poder formalmente hasta 1884. Núñez, paradójicamente elegido presidente en 1880 siendo liberal, fue apoyado en el 84 y el 86 por el Partido Conservador. Formó el Partido Nacional y creó la polémica Constitución Centralista de 1886, uno de los detonantes principales de la Guerra de los 1000 días. El régimen derivado de la Constitución del 86 se ha degradado en un autoritarismo, en una persecución y en una marginación y estigmatización absoluta de la oposición, terminando pues en un estado también de polarización política del país que va a derivar en la más devastadora de las guerras civiles del siglo XIX. El 17 de octubre de 1899 oficialmente se desató la Guerra de los 1000 días, cuando el líder liberal Pablo Emilio Villar inició la confrontación en un improvisado ataque en Bucaramanga. Menos de un mes después, entre el 11 y el 13 de noviembre de 1899, el líder liberal Rafael Uribe Uribe y sus tropas combatieron en la batalla de Bucaramanga, perdiendo contra los conservadores debido a la falta de experticia militar. Durante el mismo año, varios grupos liberales combatieron en el Cauca y posteriormente en Panamá. Entre el 15 y el 16 de diciembre ocurrió la batalla de Peralonso en norte de Santander. El combate más sangriento que podemos registrar en la historia de nuestro país, porque estamos hablando de más o menos una línea de trincheras entre Bucaramanga y Lebrija, donde se enfrentan alrededor de 30.000 combatientes durante 15 días. La batalla de Palo Negro, librada entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, fue uno de los acontecimientos militares más recordados de la Guerra de los 1000 días. Dejó un saldo de 4.000 muertos. Allí, en territorio liberal, los conservadores dieron un golpe importante a los liberales, quienes además de perder una gran cantidad de armamento, perdieron también la fuerza y el estímulo. A partir de esa derrota, el Partido Liberal inició. ¿Sabe en qué año el Partido Liberal fue derrotado por el gobierno colombiano? No sé, la verdad no sé. Uy, no. Tampoco. En 1901, el Partido Liberal había sido prácticamente derrotado por el gobierno, pero aprovechó la ofensiva que entonces el gobierno colombiano dio en contra del presidente venezolano Cipriano Castro para volver al campo de batalla en defensa de la soberanía venezolana. Fue así como las tropas de Rafael Uribe Uribe derrotaron a las fuerzas conservadoras y las hicieron salir de Venezuela. Pero un mes después, las fuerzas venezolanas respondieron e intentaron invadir Río Hacha, entrando por La Guajira con el apoyo de las guerrillas liberales. Aún así, las tropas liberales debieron retroceder. Los costos económicos que dejó la Guerra de los 1000 días llegaron al punto en que el gobierno conservador tuvo que imprimir billetes sin ningún respaldo e incluso sin el papel adecuado, emitiéndolos en envolturas de chocolates y causando una impresionante inflación en el país para cubrir gastos militares. En 1902, un dólar llegó a costar 100 pesos colombianos, cuando al inicio de la guerra apenas costaba 4 pesos. Por eso Panamá se termina convirtiendo, al ser un teatro de la guerra, pues se termina convirtiendo también en un escenario de las negociaciones entre liberales y conservadores. Con mediación norteamericana, prestan uno de sus acorazados que estaban atracando en la bahía de Panamá, y en el barco llamado Wisconsin es donde se inician y se suscriben las negociaciones que ponen fin a la Guerra de los 1000 días. La firma del Tratado de Wisconsin puso fin a una guerra que se pudo haber extendido y a la vez insinuaba la reorganización política del país de cara al siglo XX. La paz de Wisconsin fue sellada a bordo de un buque estadounidense en las aguas de Panamá, esa porción de país que Colombia perdió en 1903. Los costos políticos y sociales de esta guerra fueron decisivos para los episodios de violencia que se han desatado desde el siglo XX hasta nuestros días. El 15 de octubre de 1914, el general liberal Rafael Uribe Uribe fue asesinado en Bogotá a manos de 2 trabajadores. Siempre es importante saber qué lo configuró uno en la cultura en la que está envuelto, ¿sí? Pues en realidad me parece muy útil. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Después de la Guerra de los 1000 días, se separa Panamá de Colombia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que llevaron a la separación de Panamá?
Las razones son dos, básicamente, o principalmente dos. Primero, una situación de carácter local, es decir, una causa de carácter nacional. Y el territorio de Panamá se encontraba bastante alejado del resto del país. Sabemos que Panamá ya queda prácticamente en Centroamérica. ¿Y eso llevó a qué? Eso llevó a que Panamá estuviera prácticamente abandonado, aislado. Así como tenemos hoy tenemos abandonado a Panamá, perdón, a San Andrés. En esa misma época, los panameños estaban... También a Chocó. Y también al Chocó. Así como hoy tenemos abandonado a muchas zonas del país. La Guajira. Cierto, a muchas zonas del país, en esa época también Panamá se sentía abandonado. Con la gran diferencia que, digamos... Profe, dime. profesor. Dime. Una pregunta, que pena interrumpirlo. Adelante. ¿Y por qué tenemos abandonado a los otros? ¿Por qué tenemos abandonado a quién? A San Andrés, al Chocó, a la... Sí, sí. Porque Colombia, bueno, pues por diversas razones, pero la razón principal es que Colombia es un país centralista. Las políticas económicas de Colombia son centralistas, ¿cierto? Y favorecen siempre a ciertos sectores del país. Es decir, somos un país, como lo habíamos dicho, totalmente desigual a nivel económico, a nivel social, a nivel geográfico. Entonces, siempre hay unos sectores que están siendo beneficiados y hay unos sectores que están siendo excluidos de los procesos de desarrollo, tanto a nivel local, es decir, por ejemplo, aquí en Barranquilla hay ciertos sectores muy pudientes y hay unas zonas de la ciudad que están totalmente excluidas de los procesos de desarrollo. A nivel nacional es lo mismo, ¿ya? A nivel nacional es lo mismo. Existe una gran desigualdad política, social y económica que lleva a que algunos sectores del país tengan un alto grado de desarrollo industrial y económico, se inviertan, se hagan las inversiones ahí y se olvide a otros territorios simplemente porque no son del interés no son del interés económico de ciertas clases políticas y dirigentes, ¿cierto? Entonces, en Colombia, ¿quiénes han gobernado? Pues las mismas familias de siempre, ¿ya? Las mismas familias de siempre. Cuando veamos el conflicto armado colombiano, vamos a abrir un espacio sobre ese tema y vamos a mirar los apellidos de los presidentes. Es increíble lo que vamos a ver cuando veamos el conflicto armado colombiano. Los mismos apellidos se repiten. Los Ospina, son como 3 presidentes Ospina y así. Como una jerarquía, profe. Sí, exacto. Entonces vamos a ver que las familias que gobiernan a nuestro país son las mismas. Y esas familias que han gobernado nuestro país defienden sus propios intereses, sus intereses políticos y económicos, y defienden los intereses donde se encuentran ellos. Entonces, desgraciadamente para esas regiones, el Chocó, San Andrés, la Guajira, son territorios donde las grandes élites políticas no tienen intereses económicos y como no les interesa porque no los beneficia a ellos económicamente, pues los abandonan, lo dejan totalmente abandonado y pues ya sabemos lo que sucede en esas zonas que han estado abandonadas por el Estado, ¿correcto? Entonces, además, es producto de de la gran y enorme desigualdad social, ¿ya? Porque el hecho de que, yo le he dicho varias veces, ustedes son privilegiados de haber nacido en Barranquilla, y tener esa posibilidad de estudiar, de estudiar con con muchas facilidades que el gobierno les da. En otros lugares del país esa situación no se da, no es posible, ¿cierto? Y aunque seamos ciudadanos, es decir, aunque seamos del mismo país, pues no tenemos las mismas posibilidades de salir adelante, ¿correcto? Bien, pero lo que nos interesa entonces en este momento, no nos desviemos del tema, es que a Panamá la tenían en esa época igual de abandonada que tienen hoy la Guajira, que tienen hoy el Chocó, que tiene hoy San Andrés, pero con una gran diferencia, con una enorme diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que muchos países del mundo, incluido Estados Unidos, tenían un gran interés económico en Panamá. Esa es la gran diferencia. Hoy a los Estados Unidos no le interesa un comino La Guajira, no le interesa un comino el Chocó, no le interesa un comino San Andrés, pero en esa época a los Estados Unidos le interesaba Panamá. ¿Por qué le interesaba Panamá? Bueno, voy a tratar de utilizar el mouse
espero que puedan observar el mouse. Este que está aquí, estoy señalando en este momento a Estados Unidos. Ahí aparece Estados Unidos en el mapa de verde, ¿no? Recordemos que Estados Unidos en el siglo XIX le quitó el 55% del territorio de México. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? El 55% del territorio de México en la guerra entre Estados Unidos y Sí, profe. Bueno, Sí. perfecto. Eso lo vimos el año pasado. Bien, entre los territorios que le quitó Estados Unidos a México estaba uno muy importante, que se llama California. Seguramente han tenido la posibilidad de escuchar sobre California. California es el lugar de Estados Unidos más rico en oro y más rico en petróleo. Los mexicanos cuando lo tenían, pues no sabían que era tan rico. Cuando los norteamericanos le quitan California a México, tienen un pequeño problema, y es que la mayor parte de la población de Estados Unidos vive en Nueva York, vive en Washington, vive hacia el este de Estados Unidos, en la Florida, en esta parte que estoy señalando aquí, no sé si alcanzan a ver con el mouse. Y en el otro extremo estaba California. Los norteamericanos querían ir de esta zona del este de Estados Unidos al oeste, famoso las aventuras del oeste. Querían ir a California, la tierra de la riqueza, la tierra del petróleo, la tierra del oro. Es una de las regiones del mundo más rica, es California. El problema es que tenían que cruzar todo el continente, ¿cierto? Porque Estados Unidos es tan ancho, es anchísimo. Entonces, para ir de un lugar a otro tienes que cruzar un continente. Y ese continente en esa época, en el siglo XIX, estaba lleno de indígenas violentos, de tribus indígenas violentas. Estaban los apaches, creo que eran los que estaban por allá por Estados Unidos. Y esos apaches no perdonaban caravana. Caravana que pasaba, caravana que saqueaban. Caravana que robaban y mataban a la gente que iba en esas caravanas. Entonces, los gringos, ¿qué les tocaba hacer? Miren lo que le tocaba hacer para ir de Nueva York a California. Miren lo que les tocaba hacer. No sé si alcanzan a ver el cursor del mouse. Salían de Nueva York, que estaba más o menos por aquí, y recorrían todo esto. Llegaban en barco, ¿no? Llegaban a las islas de Centroamérica, llegaban a Venezuela y recorrían todo el océano Atlántico, pasaban por Brasil, pasaban por Argentina, llegaban a la Tierra del Fuego de Argentina, luego cruzaban al Océano Pacífico por acá por el Polo Sur, cruzaban al Océano Pacífico, pasaban por Chile, por Perú, por Ecuador, nuevamente por Colombia, luego por México y llegaban hasta California. Se llevaban casi 3 meses haciendo eso, imagínate tú. 3 meses haciendo ese recorrido. Perdón, 3 meses no, 3 años haciendo ese recorrido. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? Pues sencillo, aquí en esta parte, que es la parte más delgadita, digamos en tierra, en anchura, en longitud, que divide al Océano Atlántico del Océano Pacífico, hacer un canal. ¿Ya? Hacer un canal, cosa que les fuera muchísimo más fácil salir de Nueva York y cruzar por el canal de Panamá y llegar hasta California. Sencillito, sencillito. Pero sucede y pasa que en Colombia en esa época había una terrible corrupción. Corrupción, imagínense ustedes, estábamos en guerra bipartidista, había corrupción y en Colombia se habían robado, ese proyecto lo tenían desde hacía 30 años y no lo habían hecho porque se robaban la plata para hacer la plata que estaba destinada para hacer el proyecto, se la robaban, no lo aprobaban. Es decir, hubo todo un proceso de corrupción para que se hiciera el Canal de Panamá. Total, el Canal de Panamá no se hizo, no se había hecho. Y los gringos tenían el interés de hacer el canal, tenían la urgencia de hacer el canal. Y Colombia además estaba en una guerra, la famosa guerra de los 1000 días, es decir, que por todos esos tiempos el canal, quién sabe si se haría o no se haría. Entonces los gringos en esa, entre comillas, desesperación que tenían porque se realizara el canal, y los panameños con el afán que tenían de independizarse porque los teníamos abandonados y ellos querían pues ser independientes porque creían que si se independizaban iban a tener un mayor desarrollo económico y social. Entonces hicieron una alianza secreta con Estados Unidos.
si Estados Unidos nos ayuda a independizarnos, nosotros le dejamos hacer el canal y además dejamos que los norteamericanos administren el canal por nada más y nada menos que 100 años. Y ese fue el negocio, sencillito. Entonces los gringos ayudaron a los panameños a independizarse y en contraprestación Panamá le dio el territorio o le dio parte de su territorio para que hiciera el canal y para que lo administrara por 100 años. Y así fue como Panamá un año después de la Guerra de los 1000 días, cuando ya Colombia quedó devastada, como les decía, 2% de la población colombiana de esa época, 100.000 colombianos peleando. Colombia quedó devastada, quedó destruida después de la Guerra de los 1000 días, ¿cierto? Y eso fue aprovechado por los panameños y con la ayuda de Estados Unidos y se declararon independientes. Los colombianos intentaron mandar tropa para Panamá para que no se independizara, pero cuando llegaron a Panamá, las tropas colombianas, para evitar de que Panamá se independice, se encontraron nada más y nada menos con ¿qué? Con 2 barcos artillados y armados hasta los dientes de la Armada norteamericana, que le avisaron al ejército colombiano que si cruzaba la frontera hacia Panamá, los atacaba. El ejército colombiano estaba disminuido después de la Guerra de los 1000 días y obviamente no podía combatir con el ejército norteamericano. Así es que les tocó al ejército colombiano que retroceder, meterse la cola entre las patas y aceptar que Panamá se independizara de Colombia. Repito y reitero y enfatizo, con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de Estados Unidos, ¿correcto? Entonces Estados Unidos creó un país pequeñito, un país pequeñito para sus intereses económicos, así de sencillo, para que nos quede claro. Estados Unidos creó un país como es Panamá para defender sus intereses económicos, obviamente en detrimento de los intereses económicos de Colombia. Y aún así, y a pesar de que gracias a Estados Unidos nos quitaron parte de nuestro territorio, todavía es la hora y le seguimos lamboneándole las botas a los gringos. Todavía es la hora y le seguimos lamboneándole las botas a los gringos. Bien, unos años después, en la década obviamente cuando sucedió eso, Colombia rompió relaciones con Estados Unidos, pero unos años después, de forma de indemnización, Estados Unidos le dio $25 millones a Colombia de indemnización por la pérdida de Panamá, que obviamente la pérdida de Panamá no tiene precio, Bien, paramos hasta ahí. ¿Hay alguna duda sobre la separación de Panamá? ¿Nos quedó claro? Yo tengo una. Adelante, Rodolfito. Profe, cuando Colombia no era Colombia, sino Nueva Granada, Panamá pertenecía todavía a España, ¿cierto? ¿O Panamá no existía? Claro, claro. O sea, voy a tratar de seguir mostrándote con el cursor del mouse. Todo este territorio que es Sudamérica, con excepción de Brasil, obviamente, todo este territorio que es Sudamérica, con excepción de Brasil, en la época de la colonia era de España, correcto. Todo Centroamérica también era de España. Está dividido en 4 grandes virreinatos. El virreinato de Nuevo México, que era México y todos los países de Centroamérica. El virreinato de la Nueva Granada, que estaba conformada por Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, que es la actual Colombia. El virreinato de el Perú, que estaba conformada por Perú y por Bolivia. Y el virreinato de Mar del Plata. El virreinato de Mar del Plata, que estaba conformado por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Esos eran los 4 virreinatos de España que tenía en América. Entonces, en esa época, Panamá se encontraba en el medio entre el virreinato de Nuevo México, que es el que estaba aquí en Centroamérica, y el virreinato de la Nueva Granada. Ellos, cuando se da la independencia, los panameños deciden unirse
a la Gran Colombia, y cuando Venezuela se separa de Colombia y cuando Ecuador se separa de la Gran Colombia, Panamá quiere seguir haciendo parte del territorio colombiano, y con el pasar de los años se convierte en un territorio consolidado de Colombia, hasta que pues, decide separarse con la ayuda, repito, de Estados Unidos. Bien, ¿alguna otra preguntita? ¿Nos quedó claro ahí, Rodolfo? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, ya para terminar, vamos a mirar este video donde nos explica detalladamente cómo se separó. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalea con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Pérdida de Panamá. En 1821, luego de la declaración de independencia de Panamá de la corona española, el gobierno panameño decidió unirse a lo que por entonces se llamaba la Gran Colombia. Panamá era una región fundamental para el desarrollo de los países de la región debido a su ubicación geográfica, convirtiéndose en un paso comercial estratégico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Lo que pasa es que Estados Unidos entra a geolocalizar a Panamá como un punto vital, y los panameños aprovechan esa instancia, esa coyuntura de guerra civil, para poner en relieve que Panamá simplemente está abandonada de Colombia, que está en un conflicto interno. En 1899 se desató uno de los conflictos más importantes de esta tierra, la Guerra de los 1000 días. En ese contexto, la participación política del Istmo fue fundamental. Panamá se declaró a favor del Partido Liberal y prestó soldados para la pelea contra el régimen conservador. Con más de 60 combates en las tierras panameñas, el Istmo quedó devastado a finales de la guerra. La separación de Panamá oficialmente comienza con la Guerra de los 1000 días, digamos, con todo el proceso de la Guerra de los 1000 días hacia 1902. Ustedes recuerden que termina el conflicto de la guerra con el Tratado de Wisconsin, que es en Panamá, de hecho en el Golfo de Panamá, donde está ese barco norteamericano, y finalmente es hacia 1903 que termina el gran proceso de esa pérdida, de esa separación de ese país. Para entonces el ferrocarril de Panamá era el más importante del mundo, ya que unía los océanos Pacífico y Atlántico. El interés norteamericano inicial era negociar con Colombia la cesión de la franja o canal para que fuera la principal vía de navegación interoceánica del continente. El embajador colombiano, el secretario de Estado y el Senado norteamericano firmaron el Tratado de Rán, que fue rechazado tajantemente por el Senado. De repente, llegó la inesperada independencia de Panamá y la ratificación del tratado que dio lugar a la apertura del Canal de Panamá. El 13 de noviembre de 1903, Estados Unidos se reconoció por primera vez a la República de Panamá. La separación del Istmo fue consecuencia de un país que hasta ahora comenzaba a organizarse como soberanía. Ante el olvido en el que las bases centrales del gobierno colombiano tenían a Panamá y las disputas ideológicas entre liberales y conservadores, la separación de Panamá y su instauración como república independiente fue inevitable. Uno de los puntos del Tratado Thomson-Urrutia, firmado en 1914 y ratificado en 1921, fue la indemnización a Colombia por $25 millones por la separación de Panamá. La verdad, no conocía esos datos tan importantes y pues sería muy bueno aprenderlos. La verdad es que me he dejado esa duda y quiero estudiar más sobre ello. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, estamos dando por terminado la temática del día de hoy, un tema seguramente fundamental para entender la historia de Colombia, el nacimiento de los partidos liberales y conservadores, los conflictos que se llevaron estos dos partidos en sus inicios, y por supuesto la guerra de los 1000 días con sus terribles consecuencias, no solamente en el número de personas que murieron, sino sus terribles consecuencias políticas con la pérdida de Panamá, sin duda alguna uno de los peores momentos de la historia de nuestro país. Bien, jóvenes, espero que esta clase haya sido de su agrado, que hayan comprendido la importancia de todos estos procesos históricos que estamos analizando, y espero que sea fundamental para la construcción también de su identidad como colombiano. Bueno, jóvenes, no siendo más, espero que tengan un resto de tarde agradable, que estén
bien de salud con sus familiares y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.